Bueno, en realidad de las dos conferencias que tengo, la de mañana, que es Juventud y Subversión, es más amplia. He preferido tal vez darla primero y después ubicar la familia y sobre todo los ataques contra la familia en el contexto de la conferencia de mañana. Pero no importa, comenzaremos por la de hoy. En segundo lugar, el tema que voy a tocar es sumamente amplio. Cada uno de los temas daría como una conferencia, pero lo que voy a tratar de hacer es un resumen para que puedan tener así visión de conjunto. Y en tercer lugar, y ya entrando en tema, quiero adelantar que todo lo que voy a decir, aunque por ahí pueda decir alguna cosa dura o alguna cosa contracorriente, es en defensa del amor verdadero, y eso es por donde podemos empezar. El amor verdadero, o sea, se habla mucho de amor, la palabra amor, qué palabra hermosa la palabra amor, ¿no es cierto? Cuando San Juan quiere descubrir quién es Dios y quiere ponerle a Dios un nombre que dice Dios es amor. ¿Cuántas cosas hermosas nos sugiere la palabra amor? Podemos pensar en el amor de una madre por sus hijos, que es capaz de llevarlos hasta el sacrificio, en el amor que tiene un niño pequeño por su madre o por sus padres, en el amor limpio de los novios, en el amor de los esposos, en el amor de los amigos, en el amor de la patria. Podemos decir que todas las cosas grandes que se han hecho en la historia de la humanidad se han hecho por amor. Y sin embargo, vamos a encontrar pocas palabras más ensuciadas, más mal usadas, podríamos decir más prostituidas que esta palabra amor. Es difícil, qué sé yo, prender la radio y uno escucha 10 cancioncitas más o menos buenas, más o menos tontas, y la palabra amor la va a encontrar en 9 de cada 10 constantemente repetida. ¿Y a qué se refiere cuando se habla de amor? En esas canciones, o en una telenovela, o en una película, o en una revista, o en una novela. ¿A qué es lo que llaman amor? ¿Es el amor verdadero? ¿Es ese amor que indica cosas grandes y que es capaz de llevar a la gente a hacer cosas grandes en la historia? ¿O ese amor es una caricatura del amor verdadero? Aquel lema de los hippies en Europa: no hagamos la guerra, hagamos el amor. Cuando una guerra es justa se la hace por amor. Alguien lucha por aquello que ama, pero lo que ellos llaman hacer el amor, ¿qué es? Es exclusivamente el amor en su manifestación física. Es el amor como un encuentro no de dos personas, sino de dos cuerpos. Es el amor animalizado, es el amor ensuciado. No es el amor verdadero. El amor que se proclama con las palabras. El político que se asoma al balcón y le dice a la masa que ama al fuego. Amar con la lengua, qué fácil que es. Un chico que le dice a su mamá: mamá, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho. Bueno, anda a hacer un mandado. No, dejate molestar, vieja. Es fácil amar con la lengua. El muchacho que le dice palabras lindas a la novia y después no la respeta. O el amigo que dice: yo soy amigo tuyo y podés contar conmigo para cualquier cosa, pero cuando lo precisamos al amigo, el amigo se borró. Qué fácil que es decir que amamos con las palabras. Cristo decía: no amáis con la lengua. No améis con las palabras, sino con obras y en verdad. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entran en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿De qué manera se rebaja la palabra amor? A veces incluso lo encontramos en ambientes católicos, en ciertas cancioncitas que se cantan por ahí en las iglesias. El amor como algo dulzón, como algo sentimentalón. Sonríe, Dios te ama, nos amamos, nos damos la mano, caminamos juntos. Es el lenguaje pegajoso en el cual se expresa determinada espiritualidad unisex que encontramos en algunos ambientes católicos. Y eso, todo eso es el amor. O sea, qué fácil que se utiliza esa palabra y qué poco que se la entiende y cómo se la ensucia. El amor es mucho más que eso. El amor no es solamente un sentimiento bonito. El amor no es un entusiasmo pasajero. A veces se dice, fue un amor a primera vista. No existe el amor a primera vista. Perdónenme la expresión, lo que existe es una calentura a primera vista. O en todo caso, existe una simpatía que puede ser el punto de partida para un amor verdadero. Ese primer encuentro, esa primera mirada, es una simpatía que puede ser el punto de partida que llega a un amor verdadero.
pero el amor a primera vista no existe. Eso es lo que nos presentan y precisamente por eso está en crisis la familia, es el amor a la norteamericana, amor a primera vista, casamiento al día siguiente y divorcio la semana próxima. O sea, esa caricatura del amor que es tan común, que es tan frecuente en las películas. El amor es una cosa más sólida, más seria, más profunda. Por supuesto que el amor suele ir acompañado por el sentimiento, pero no es solamente el sentimiento. No pongamos nuestros amores fundamentales solamente sobre el sentimiento, porque el corazón del hombre es como una veleta que cambia con todos los vientos. Hoy estamos entusiasmados y después bastó una palabra que nos dijeron que nos siguió para cambiar el estado de ánimo, bastó una comida que nos cayó mal al hígado, bastó un cambio de viento para cambiar el estado de ánimo, para cambiar los sentimientos. El amor va unido al sentimiento, pero es algo mucho más profundo. Y el amor puede ir incluso en contra del sentimiento. Cuando una madre o un padre castigan a su hijo, muchas veces le duele más al padre o a la madre que al chico que recibe el castigo. Y sin embargo lo castigan, ¿por qué? Porque lo aman. La Sagrada Escritura dice, odia a su hijo el padre que no lo castiga, y el que lo ama lo castiga para enderezar. Y eso nos lleva a lo que decía el viejo Aristóteles, ¿qué es el amor? ¿Qué es amar? No es solo un sentimiento pasajero, amar es querer el bien del otro. La madre castiga a su hijo aunque le duela porque quiere enderezarlo. Si la madre no lo castigara y lo dejara hacer todos sus gustos y todos sus caprichos, no lo amaría de veras, le estaría haciendo un daño. El amor nos puede exigir decirle al amigo una palabra que a lo mejor le duele, una corrección, cuando el amigo anda por mal camino, saber decirle una palabra que le duele. Si nos dejamos llevar por el sentimiento, ¿qué hacemos? Decimos, no, vamos a dejarlo, no le digo nada, y entonces no lo estoy amando, estoy dejando que vaya por mal camino y que se pierda, que se arruine. El amor del médico por el enfermo, ¿en qué consiste? El médico ama al enfermo cuando quiere que el enfermo se cure. Amar es querer el bien del otro. Y a lo mejor el médico para curar al enfermo tiene que hacerle doler, tiene que hacerlo sufrir. Pero lo hace sufrir y hace doler ¿para qué? Para que se cure, porque quiere el bien para él. Si el médico se dejara llevar por el sentimiento y dice, no, pobrecito, para que no sufra vamos a darle nada más que una pastilla y no lo curamos nada, y el otro se murió. O sea, amar es querer el bien del otro. El amor es una cosa más seria, más sólida, más profunda que el sentimiento. Tiene momentos donde lo que está en primer plano es el sentimiento. Entre dos novios, entre dos recién casados que se aman, el sentimiento es mucho más fuerte. Pero cuando verdaderamente ese matrimonio camina a lo largo de la vida, en las buenas y en las malas, y lleva un largo camino recorrido, uno encuentra a veces esos viejitos y uno dice, se quieren como si fueran novios. Se quieren más que si fueran novios. Y sin embargo, ¿qué es lo que quieren ahí? Ya no hay belleza en los cuerpos están desgastados, los cuerpos están en plena decadencia, los cuerpos están enfermos, pero han llegado a ser una sola cosa, han llegado a ser una sola alma, un solo espíritu. A través de momentos lindos y a través de momentos difíciles y de momentos de lucha, ese amor se ha ido cristalizando de tal manera que es frecuente, sobre todo en las personas así de mucha edad, que han vivido toda una vida juntos, que cuando murió uno al poco tiempo muere el otro y muere sin estar enfermo, porque de tal modo habían llegado a ser una sola cosa que no podía vivir el uno sin el otro. Y era un amor que no tenía las efusiones, las palabras lindas o los sentimientos que se expresan los novios, pero que había hecho de los dos una sola cosa, en un sentido mucho más profundo que lo que puede ser un enamoramiento pasajero. Por eso decía que lo que digo sobre la familia y lo que digo sobre el matrimonio es en defensa del amor, pero es en defensa del amor verdadero. En segundo lugar, señalo la importancia de este tema. Para nosotros, no solamente como católicos, sino si miramos el orden natural de la sociedad, ¿cuál es la unidad fundamental? ¿Cuál es la primera célula sobre la que se funda la sociedad? Para el individualismo liberal, la primera célula son los individuos. Para el colectivismo marxista, la célula fundamental de la sociedad son las clases, y las clases que se encuentran en lucha, y el individuo no existe, sino que está disuelto en lo colectivo. Para nosotros, cristianos y católicos que miramos y respetamos el orden natural de las cosas, la célula fundamental de la sociedad es la familia. La sociedad está compuesta por familias como el cuerpo está compuesto por células.
Y por eso la Iglesia se preocupa de este tema, y por eso el Papa, en todos sus viajes por el mundo, habla y defiende a la familia, y ataca aquellas cosas que destruyen la familia. Porque ¿qué es lo que pasa cuando en un cuerpo las células se enferman? ¿Qué es lo que pasa cuando en un cuerpo las células empiezan a crecer monstruosamente? Ese cuerpo está enfermo, ese cuerpo tiene un cáncer mortal. Y lo mismo pasa en la sociedad. Cuando la familia se enferma, cuando la familia se destruye, esa sociedad está enferma. Cuando se disgrega la familia, una sociedad se enferma, una sociedad tiene un cáncer. Y si eso no se corrige, si eso no se soluciona, si no se restablece la salud para esa célula fundamental de la sociedad que es la familia, nuestra sociedad marcha hacia la disgregación, marcha hacia la destrucción. La restauración de nuestra sociedad, el orden en nuestra sociedad tiene que empezar por ahí, por la restauración de la familia, por el orden en la familia, por la salud en la familia. ¿Y qué es la familia? La familia se funda sobre el encuentro de amor entre el varón y la mujer. Eso es lo que nos da la naturaleza de la cosa. Es lo que encontramos en las primeras páginas de la Biblia, cuando nos dice que Dios creó al hombre y lo creó varón y mujer. Y lo creó el uno para el otro, y los creó para que se amaran, y los creó para que se ayudaran y para que fueran fecundos, y para que llenaran la tierra. En esas palabras del principio de la Biblia está dado cómo Dios creó al hombre, es decir, la naturaleza misma del ser humano, que es varón y mujer. Vamos a pensar un poco en esto. Es el orden natural de la sociedad, es el orden natural de la familia. Dios los creó varón y mujer. Y, dice la Escritura, Dios miró lo que había creado y vio que era muy bueno. Lo que Dios ha hecho, Dios lo hizo bueno. Dios quiso que el hombre fuera varón y mujer. Esa diferencia del hombre en varón y mujer es algo bueno, es algo querido por Dios. El sexo es algo bueno, es algo querido por Dios. El amor entre el hombre y la mujer es algo querido por Dios. El matrimonio y la familia es algo que Dios ha querido. Lo digo porque muchas veces cuando los curas hablamos de un tema de esto, hablamos del sexo, claro, y está el cura señalando el pecado, el sexo es malo. No, el sexo no es malo, es algo creado por Dios. Y cuando se lo mira como algo malo, yo recuerdo hace algunos años estuve en Buenos Aires en un congreso del Consorcio de Médicos Católicos, y al día siguiente el diario La Razón traía una noticia que decía: se reunieron los médicos católicos y condenaron la drogadicción, el sexo y el aborto. Yo decía, pero qué disparate, si hubieran condenado el sexo no serían médicos católicos, ni sé si serían médicos, pero no, ciertamente no serían católicos. ¿Por qué? Porque el sexo es algo creado por Dios. Qué mal que está cuando a veces alguno hablando de estas cosas dice las partes malas del cuerpo. No hay partes malas en el cuerpo, porque todo el cuerpo humano es algo creado por Dios. Y cualquier órgano que hay en el cuerpo humano es algo que Dios puso allí, que Dios le dio una función. Las cosas que Dios las hizo buenas. Eso sí, nosotros podemos ensuciar lo que Dios hizo limpio. Nosotros podemos mirar mal lo que Dios ha hecho bueno. Nosotros podemos manchar lo que Dios ha hecho bueno, pero las cosas que Dios hizo son todas buenas, aunque nosotros podamos usarla mal. ¿Qué sé yo? Podría poner un ejemplo. Recuerdo, hace algunos años estaba yo misionando en algún lugar de mi provincia Entre Ríos, una zona de monte en el centro de la provincia, y celebraba un domingo la misa en el patio de un boliche, un patio que daba hacia la calle, hacia el campo, bajo árboles, era un día de verano, y había mucha gente, incluso como dice Lugones, había hasta gauchos esquivos que escuchaban de a caballo. Y en la predicación me tocó hablar sobre las bodas de Caná, el primer milagro de Cristo, donde Cristo transforma el agua en vino. Entonces les hice notar eso, le digo, miren que el primer milagro de Cristo fue transformar el agua en vino. Y le digo, no hizo al revés, transformar el vino en agua, le digo, eso no es milagro, y hay algunos bolicheros que lo saben hacer muy bien. Después se me enojaron algunos bolicheros de la zona. Y entonces le digo, ¿por qué? Porque lo que Dios hace es bueno. Le digo, y el vino es bueno. Le digo, y la Biblia dice que el vino alegra el corazón del hombre. Y Cristo en esa fiesta transforma el agua en vino para alegrar la fiesta, para que los pobres novios no hicieran un papelón en el día de su casamiento.
Entonces quiere decir que Cristo aprecia la alegría. Y cuando estaba hablando en ese tono del vino, ya una buena parte de los paisanos tenía una cara de ganas de aplaudir bárbara, ¿no? Entonces empecé la segunda parte que les gustó un poco menos. Le digo, eso sí, ustedes se lo imaginarían a nuestro Señor o la Santísima Virgen mamados tirados abajo de la mesa, pero ni pensarlo, le digo, nada más que pensarlo ya nos parece una blasfemia. ¿Qué es lo que pasa? Que el vino es bueno, le digo, pero cuando el hombre usa el vino para emborracharse, para hacerse parecido a un animal o peor que un animal, cuando en el vino se gasta el sueldo, cuando en el vino significa que vuelve borracho a casa para golpear a la mujer y a los hijos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el vino es malo? No, que lo que Dios ha hecho bueno nosotros lo podemos usar mal. Y como lo decimos del vino, lo podríamos decir de muchas otras cosas. El dinero es algo malo, la plata ganada honradamente con el trabajo que sirve para llevar adelante una familia es una cosa buena. Pero sin embargo, cuando la plata se pega en el corazón del hombre, ¿cuántas porquerías somos capaces de hacer los hombres por unos pocos pesos? De mentir, de robar, de engañar, de no pagar el salario justo, de estafar. ¿Cuántas veces una familia unida hasta que por ahí apareció una herencia y por unos pocos pesos son capaces de sacarse los ojos entre hermanos? Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que la plata es algo malo? No, que nosotros usamos mal de las cosas que son buenas. Y eso mismo es lo que puede pasar con el sexo, eso mismo es lo que puede pasar con el amor cuando el amor no es amor verdadero, sino que el amor es una caricatura, eso mismo es lo que puede pasar con esa relación entre el hombre y la mujer, que es algo bueno, que es algo querido por Dios, que como diremos después es algo incluso bendecido con un sacramento que es el sacramento del matrimonio. O sea, eso que Dios hizo bueno, nosotros podemos usarlo mal. Por eso, vamos a señalar cómo Dios hizo la cosa y cómo nosotros podemos usarla mal. Dios los creó y los creó varón y mujer. Los creó para que se amaran, para que se unieran, para que fueran una sola cosa, para que fueran fecundos, se multiplicaran y llenaran la tierra. Y en esa forma en que Dios creó al hombre, nos está dando ya cuál es el significado del amor, de esa distinción y de esa unión entre el hombre y la mujer, cuál es el fin de ese amor, cuál es el sentido del matrimonio y de la familia. Analicémoslo un poco. Los creó varón y mujer, es decir, los creó distintos. Y al mismo tiempo que los creó distintos, los creó complementarios. El hombre y la mujer son distintos físicamente, lo cual es evidente, son distintos psicológicamente, son distintos espiritualmente, pero al mismo tiempo que son distintos, son complementarios, es decir, cuando se unen, se completan. Dos cosas distintas, cuando se unen, se completan. Y Dios los creó distintos precisamente para que pudieran completarse, es decir, complementarse. Así es como el hombre y la mujer fueron creados, y aquí puede aparecer la primera de las deformaciones, que es uno de los grandes mitos de nuestro tiempo, que es el gran mito de la igualdad. Tanto que se habla de la igualdad entre los hombres, y los hombres no somos iguales. Bueno, somos iguales así básica, fundamentalmente, en cuanto que filosóficamente el hombre es un animal racional distinto de todos los animales. Y teológicamente, en cuanto que el hombre fue creado por Dios, es hijo de Dios y ha sido redimido por la sangre de Cristo. Cristo murió por todo, desde el más santo hasta el más infeliz. Pero ahí se acabó la igualdad. Y la sociedad es posible porque los hombres somos iguales, y la sociedad es posible porque los hombres somos distintos. La sociedad es posible porque somos iguales. No se puede hacer una sociedad entre seres que no tienen la misma naturaleza. No se puede asociar un hombre con un árbol. No se puede casar, un hombre con una mona. Ni se puede hacer una sociedad entre una vaca, un hombre y un repollo. Es necesario que sean seres de la misma naturaleza. Es posible el matrimonio como una sociedad entre un hombre y una mujer porque los dos tienen la misma naturaleza. Los dos tienen la misma naturaleza. Pero tampoco se puede construir una máquina con todas piezas iguales. Las piezas para una máquina tienen que ser distintas. Ni se puede hacer un cuerpo que sean puras manos, o puro ojo, o puro pelo, o puro estómago, o puros pies. Un cuerpo se construye
con miembros distintos, una máquina con piezas distintas. Una sociedad se construye con hombres distintos. La sociedad es posible porque los hombres son iguales en naturaleza, pero la sociedad es posible porque los hombres son distintos. Son distintos en capacidad, son distintos en virtudes, son distintos en fuerza, y el matrimonio, que es la primera sociedad, que es la célula de la sociedad, es posible. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer tienen la misma naturaleza, pero al mismo tiempo porque el hombre y la mujer son distintos, y al ser distintos se completan, y al completarse se aman, y al amarse se unen, y al unirse se ayudan, y al unirse también son fecundos, es decir, la humanidad sigue existiendo gracias a esa unión. Y entonces va en contra del matrimonio cuando esto no se lo entiende, cuando se quiere hablar también ese mito de la igualdad de nuestro tiempo, se habla de la igualdad del hombre y la mujer, o se entiende como lo entienden, por ejemplo, algunos movimientos feministas, la igualdad de la mujer o la dignidad de la mujer consiste en ¿qué? En que la mujer haga las mismas cosas que hace el hombre. Y esa no es la dignidad de la mujer, porque son distintos. La dignidad de la mujer está en ser mujer y en ser bien mujer, como la dignidad del varón está en ser plenamente varón. Y el varón no es más digno cuando se pone a imitar a las mujeres, cuando es un varón afeminado, cuando es un maricón. Eso no es una dignidad para el varón, como tampoco es una dignidad para la mujer hacer de la mujer una especie de copia del varón, una mujer masculina, una mujer machona. O sea, el unisex que tiende a nivelar las diferencias, el unisex en la moda, el unisex en los gustos, el unisex en una serie de cosas, lo que tiende a nivelar las diferencias está atacando esa realidad de la misma naturaleza que nos dice que el hombre y la mujer son distintos y complementarios, y porque son distintos pueden amarse. Porque son distintos pueden amarse. Aquí también se aplica aquello de que los polos iguales se rechazan y que los polos distintos son los que se atraen, porque se completan físicamente, porque se completan psicológicamente, porque se completan espiritualmente. El hombre y la mujer pueden amarse, y entonces lo que tiende a nivelar, lo que tiende a igualar, lo que tiende a hacer aparecer las diferencias en algo amorfo, en un tercer sexo amorfo que no es ni varón ni mujer, es el primer ataque o la primera destrucción de aquello que Dios ha hecho. Son distintos y complementarios, y son el uno para el otro. Dios los creó el uno para el otro, para que se unieran, y esto es algo fundamental en el amor. El amor es una relación a otro, y es amor verdadero. Existen dos tipos de amor, decían los griegos: el amor de concupiscencia y el amor de benevolencia. El amor de concupiscencia es cuando yo quiero una cosa para mí. El borracho, para seguir con el ejemplo de antes, el borracho que quiere la botella de vino la ama, pero la ama porque le gusta, porque se la quiere tomar, la quiere para él. En cambio, el amor de benevolencia es cuando yo quiero a una persona y quiero el bien de esa persona y soy capaz de querer desinteresadamente a esa persona. El amor de un amigo verdadero es un amor de benevolencia. El que es amigo del otro porque el otro tiene plata, porque el otro le hace un regalo, porque el otro lo ayuda, ese es un amor de concupiscencia. Yo no quiero al otro, quiero la plata del otro. Como decía aquel: Señor, no te pido que me des plata, pero poneme cerca de uno que tenga. Eso es un amor interesado. El amor es verdadero cuando es un amor desinteresado, cuando quiere al otro por el otro. Y ahí es donde podemos hablar en serio de amor. En cambio, la caricatura del amor que señalaba antes, ¿qué es lo que muestra? Yo quiero al otro para mí. ¿Cuántas cosas que se llaman amor no son nada más que dos egoísmos que se encuentran? Cuando un hombre y una mujer se acercan, pero cada uno busca utilizar al otro para divertirse un rato, cuando el amor o el encuentro carnal entre dos personas es solamente eso, es algo que se utiliza para un rato de diversión o de placer y que después se deja tirado o se deja de costado. Eso no es amor, eso es una caricatura del amor. Yo uso al otro como si fuera un pedazo de carne. No es que lo quiera, que quiera el bien del otro, me quiero a mí mismo a través del otro.
Y a veces entonces, cuando una unión entre un hombre y una mujer se da de esa manera, lo que existe ahí no es amor por más que lo llamen amor, es el encuentro de dos egoísmos. Es, si me perdonan la expresión, pero estas cosas hay que decirlas claras, muchas veces un acto sexual entre un hombre y una mujer, cuando lo único que hay es egoísmo, cuando uno mira al otro como un objeto, como una cosa, es una masturbación entre dos. Donde cada uno utiliza al otro como un objeto de placer. Ahí no hay amor. Eso es caricatura del amor. El amor es una relación hacia el otro. Y cuando falta ese hacia el otro, lo que existe es egoísmo. Y eso destruye el amor verdadero y eso mina los fundamentos de la familia. Uno para el otro. Precisamente por eso señala la Iglesia como un desorden y como un desorden en la naturaleza el buscar en sí mismo el placer. La masturbación es un acto de egoísmo, es algo en lo cual uno se cierra sobre uno mismo, es un acto fundamentalmente egoísta. Falta la relación al otro, falta el amor, falta el orden al otro, y cuando eso se prolonga uno se va cerrando sobre el propio egoísmo. Ahí es donde fundamentalmente está el desorden o está el pecado. Y cuando la Iglesia señala pecado, no es para jorobarme, no es para imponerme un mandamiento difícil, no es para prohibirme una cosa que me divierte, sino precisamente por respeto del amor, por respeto del misterio de la vida, por respeto de ese orden que Dios mismo ha puesto en la naturaleza de las cosas, porque es una relación del uno para el otro. También se señala o se rechaza como un desorden la poligamia, o sea, una especie de matrimonio de un hombre con varias mujeres o al revés. Pero eso se da entre los salvajes, entre los primitivos. Abiertamente sí, se da también entre nosotros, de una manera más disimulada, de una manera más discreta. El matrimonio perfecto, como decía alguno, que consiste en un hombre, una mujer y una secretaria. A veces son formas de poligamia. O esas experiencias que buscan algunos, digamos, para estar al día, los matrimonios grupales, los intercambios de parejas y toda una serie de modas que nos vienen de Europa y que se extienden, se van extendiendo. Son formas en las cuales los salvajes modernos vivimos la poligamia más discretamente que los salvajes de la antigüedad. No, es una relación de uno a una. Están hechos el hombre y la mujer para encontrarse y para amarse en serio, no para encontrarse como se encuentran dos animales en medio del campo que se cruzan, no para encontrarse como si fuera una manada indiferenciada de animales, donde el sexo existe en una libertad total, pero donde no se puede hablar de amor. Del uno para el otro, varón y mujer. Y por eso precisamente significa un desorden la homosexualidad, es decir, esa caricatura del amor entre dos varones o entre dos mujeres, que ya decía San Pablo es algo al margen de la naturaleza, es decir, es algo que está en contra de la naturaleza, por más que en nuestro tiempo sea algo que se lo tienda a justificar, por más que existan, como existen esos movimientos que tienden a hacer la dignidad del varón y de la mujer en una igualdad unisex, existen también los movimientos que tienden a justificar la homosexualidad, que ni siquiera la reconocen como enfermedad, por supuesto mucho menos como perversión, sino como un derecho, como algo que se exige incluso orgullosamente, como algo que se quiere imponer. Aquellos lemas de los movimientos norteamericanos homosexuales: yo elegí mi sexo y usted, como diciendo, usted es un pobre infeliz que se conformó con el sexo con el cual nació, en cambio yo lo elegí, yo lo cambié. O sea, esas cosas que entran en la sociedad, primero como una moda, primero como una corrupción, ha sido característico de todos los momentos de crisis de la sociedad. Cuando la homosexualidad se difunde, cuando crece, cuando entra, cuando penetra en una sociedad, cuando empieza a ser carne, esa sociedad está en crisis. Es algo que muestra la historia de todas las decadencias, de la decadencia de los griegos, de la decadencia de los romanos, de la decadencia de los califatos árabes en España. Es esa presencia penetrada en todos los ambientes de la sociedad. Y en nuestro tiempo, cuando en algunos países incluso se reconoce esto como matrimonio, cuando pueden casarse, como pasó hace algunos años en algún equipo de fútbol que participó en el Mundial, pueden casarse entre ellos dos de los jugadores. Cuando en el ejército inglés un oficial puede presentar a otro oficial diciendo que le presento a mi señora, el teniente fulano. Bueno, hay algo que no funciona en una sociedad.
hay algo que no funciona, y al principio empiezan por exigirlo como un derecho, empiezan por exigirlo como, bueno, respétenme, yo soy así, no tienen por qué señalarme, por qué mirarme como un bicho raro, pero después lo que empiezan exigiendo como un respeto terminan queriéndolo imponer, o sea, al final terminan con que los normales son ellos y los anormales son todos los demás, o sea, los anormales son aquellos que creen que el sexo que uno recibió es aquel que le corresponde desempeñar en la vida y le corresponde llevar adelante en la vida. Es lo que se empieza exigiendo como un derecho para algunos, para una minoría, al final terminan queriendo imponerlo. Leí hace unos años en una revista alemana, decía que un señor ya grande llega a una oficina de migración en Alemania y dice, bueno, yo me quiero ir del país y vengo para hacer los trámites. Y le dice, ¿por qué se quiere ir del país, señor? Mire, en tiempo de mi bisabuelo la homosexualidad tenía pena de muerte. Quiero ir antes que sea obligatoria. En fin, lo digo medio en broma, digamos, pero cuando en una sociedad empieza a extenderse esa mentalidad, lo indiferenciado, el querer justificar lo que es anormal, el querer considerar cualquier norma de orden moral como un tabú, como algo superado, como algo de otro tiempo, es porque esa sociedad está enferma. Es porque esa sociedad no respeta aquello que Dios ha puesto en la naturaleza misma de la cosa. Y ahí no es amor verdadero, el encuentro entre dos personas de distintos sexos. Incluso los que justifican esto, y lo justifican con las excusas más absurdas. Recuerdo haber leído en un psicólogo que decía, no existen dos sexos. Existen 200 y pico de sexos, no recuerdo el número exacto, diferenciados en dos grupos principales. Y eso dicho en lenguaje científico, ¿a qué tendría? Es decir, bueno, entonces en esos dos grupos principales hay uno que es más, otro que es más menos, otro que está más en el medio y otro que ya viene mezcladita la cosa, entonces por ahí se justifica cualquier cosa. Pero incluso ese tipo de psicólogos conocen y saben que difícilmente una pareja homosexual, cuando se llega al matrimonio, difícilmente dura. Dura un año, dura 2 años, después es algo que se deshace, después es algo que se destruye. Porque no hay amor verdadero, sino que hay una búsqueda de la satisfacción y eso dura poco. Al final cada uno se encierra en su egoísmo y empieza a buscar programas por otro lado y la pareja se destruye. Dios los creó varón y mujer, es decir, distintos, complementarios, uno para el otro. El amor es una relación desinteresada al otro, es lo contrario del egoísmo. Es no buscarme a mí mismo a través del otro, sino el ser generoso, el saber dar desinteresadamente, saber dar incluso sacrificadamente, sin esperar respuesta. Y cuando uno no espera respuesta y da desinteresadamente, ahí es donde va a encontrar respuesta, ahí es donde va a encontrar también un amor desinteresado por la otra parte, para el otro de distinto sexo. Y Dios los creó para que se amen, para que se ayuden y para que sean fecundos. Y en estas dos cosas que nos dice la Escritura, la naturaleza misma nos pone los dos fines principales del matrimonio. El amor y la ayuda mutua por un lado y la fecundidad por otro. Y son dos fines que van unidos, van íntimamente unidos. Nos dice el concilio que el amor y la ayuda entre los esposos miran hacia la procreación de los hijos con los cuales se ciñen como con una corona. Y son dos fines que cuando el hombre los separa, de alguna manera está también destruyendo el amor y destruyendo la familia. El amor y la fecundidad. El amor encuentra su culminación en la fecundidad. Y hoy es algo que se lo rechaza. El amor encuentra su culminación en la fecundidad. En el amor hay dos que quieren ser una sola cosa. Hay dos que se quieren y que buscan unirse, que quieren ser una sola cosa, que quieren ser uno. El tú y el yo, que busca unirse en el nosotros. Dos que quieren ser una sola cosa. Pero esa unión llega entre un hombre y una mujer que se aman hasta un cierto punto. Cuando es solamente unión de dos cuerpos por más juntos que estén, por más apretados que estén, no llegan a compenetrarse, por un principio que habrán estudiado en física acerca de la impenetrabilidad de los cuerpos, pero por más unidos que estén, siguen siendo dos.
Cuando una unión en el amor no es solamente de dos cuerpos, sino también de dos almas, de alguna manera se llega a ser uno. Pero un hombre y una mujer llegan a ser verdaderamente uno cuando ese amor pleno, total, serio y responsable se hace uno en la fecundidad. En el hijo, el hombre y la mujer llegan a ser una sola cosa. En el hijo hay un 50% que ha aportado el padre y hay un 50% que ha aportado la madre, y eso está unido de una manera indisoluble. La fecundidad, el hijo, es fruto del amor, y en el hijo un padre y una madre han llegado a ser una sola cosa. Precisamente por eso, esa unión de amor entre el hombre y la mujer se hace responsable en la fecundidad y en el hijo. Un hombre y una mujer pueden pelearse, pueden separarse, pueden romper una familia, pero no pueden cortar el hijo por la mitad y llevarse cada uno a la casa. La mitad, aquello que aparece en una escena de la Biblia, ¿no es cierto? Aquellas dos mujeres que discutían acerca de cuál era el hijo, porque uno de los dos había muerto, dormían juntos. Y el sabio rey Salomón manda llamar a un soldado, le dice, saca la espada, corta al chico por la mitad y dale la mitad a cada uno. Entonces una toda contenta, sí, que lo haga, y la otra protesta, no, más vale que se lo den a la otra. Y Salomón dice, esta es la madre. O sea, había reconocido lo que era ella, lo que era carne de su carne, sangre de su sangre en ese hijo. En fin, ya que conté algún cuento en mi pago, me acuerdo también que eso pasó con un comisario de un pueblito corriente, al cual le vinieron dos mujeres con el mismo problema. Pero el comisario era laido y sabía bien la Biblia. Y dice, sí, yo la voy a arreglar, vamos a ver de quién es el hijo. Y dice, a ver, sargento, y se venga para acá. Saca el machete, me parte el murieste por la mitad y le entrega la mitad a cada una. Y las dos mujeres que disputaban la maternidad se quedaron calladas las dos. Y ninguna dice nada. Y el sargento dice, pero señor, dice, ¿cómo voy a hacer ese crimen, esa barbaridad? Dice, llévatelo, sargento, la mamá sos vos. Bueno, en la fecundidad, digamos que es como culminación del amor, el hombre y la mujer llegan a ser una sola cosa. Llegan a ser una sola cosa. Es la culminación del amor, es la unidad lograda, es la unidad conseguida. Por eso, precisamente, señalamos como un ataque contra la familia y como algo que tiende a la destrucción de la familia, cuando estos dos fines del matrimonio, el amor y la fecundidad, que están íntimamente unidos, aparecen como algo que se separa. Por una parte se pueden separar esos dos fines cuando se deja de costado el amor y se pone el acento en la fecundidad. Y por eso ya el Papa Pío XII, frente a los primeros experimentos de fecundación artificial o de fecundación in vitro, el Papa Pío XII señalaba diciendo, cuidado, esto es algo que va contra la naturaleza. Y uno puede decir, porque en estas cosas a veces más que con la razón juzgamos por el corazón, bueno, pero pobre familia que tiene una obturación de tronco, que tiene tal problema, ¿por qué no pueden tener un hijo si para eso se recurre a la fecundación artificial, al bebé probeta, a la fecundación in vitro? Porque ahí se ha separado artificialmente el amor de la fecundidad. Y este caso, el de la fecundación artificial, que puede aparecer como algo sentimentalmente justificable, no es sino una puerta abierta para un campo tremendo, y que cuando uno entra en ese campo, y pueden entrar, digamos, en ese campo, no técnicamente, sino a través de una novela, por ejemplo, como Un Mundo Feliz de Huxley, donde muestra, digamos, proyectando la imaginación, pero sobre hechos reales, donde muestra una sociedad donde los hombres se fabricaban así, se fabricaban en probeta y eran manipulados desde el momento mismo de su concepción. Todo lo que Huxley cuenta en su novela es pequeño al lado de lo que uno puede leer en el campo de la ingeniería genética, donde se empieza por esa fecundación artificial del óvulo, la fecundación in vitro, pero después viene que esa fecundación ya no es homóloga, es decir, entre los dos esposos, sino que es heteróloga, es decir, recurriendo al semen de un donante, y después aparecen los bancos de semen, y después aparecen los experimentos para lograr la fecundación clónica, es decir, una fecundación en la cual el padre es al mismo tiempo el padre o la madre,
porque se fecunda el óvulo con una célula no sexual tomada de otra parte del cuerpo, donde es la misma persona, padre o madre, la que aporta el juego completo de cromosomas. Y después aparecen los experimentos, y son experimentos que se realizan en algún lado para superar las barreras específicas, es decir, para conseguir una fecundación interespecífica. Esto que les digo está escrito en el libro de un tal Flechtler, Ética del control genético, que tiene prólogo de un genetista norteamericano, premio Nobel, un tal Joshua Lederberg, y donde dice se puede llegar a superar, y estamos trabajando en eso, la barrera entre las especies, es decir, aquello que decía antes, no se puede casar un hombre con una mona o una mujer con un mono. Estos genetistas norteamericanos trabajan para lograrlo, o sea, para lograr la fecundidad interespecífica. Y la ventaja que proponen, dicen, de ahí podría salir una raza de homínidos que fueran utilizados para los trabajos inferiores en la sociedad. Es decir, producir una especie de híbrido de hombre y de animal. Y todo un amplio campo en este terreno, en el de la ingeniería genética, que, ya lo digo de veras, va más allá de las peores novelas de ciencia ficción, y que si uno se mete a leer en ese terreno, y yo lo que he mencionado son 3 o 4 ejemplos tomados al azar, a uno se le ponen los pelos de punta y dice, ¿hacia qué humanidad estamos marchando? Y es precisamente una consecuencia de esa separación entre los dos fines del matrimonio, el amor y la fecundidad. Y lo mismo podemos decir cuando se deja de lado la fecundidad y se quiere justificar el matrimonio en un amor que no es fecundo. Este es un tema muy amplio, pero me limito a señalarlo. En nuestro tiempo existe un particular rechazo de la fecundidad. En nuestro tiempo es muy común que los novios o las novias se reúnan poco tiempo antes del matrimonio, no tanto para pensar en los hijos que un día van a tener, sino para pensar en cómo pueden hacer para evitarlos y en intercambiar recetas. Es cierto que en nuestro tiempo hay muchas dificultades de distinto tipo, que hay dificultades económicas, que hay un montón de problemas, pero también es cierto que hay un tremendo egoísmo, que hay un profundo egoísmo. En nuestro tiempo se habla de que el hombre tiene que colaborar con Dios en la obra de la creación y que tiene que transformar el mundo, lo cual es cierto, y es el sentido sobrenatural del trabajo del hombre. Pero al mismo tiempo que se habla de que el hombre tiene que colaborar con Dios creador para hacer un mundo mejor, se rechaza la colaboración con Dios creador cuando en el plano natural pueden un hombre y una mujer colaborar más íntimamente con Dios creador que cuando están colaborando con Él para la transmisión, para la generación de una nueva vida. No existe otra colaboración más íntima con Dios creador que esa colaboración. Es cierto que hay mucho egoísmo, es cierto que hay un cerrarse de la fecundidad, y hacerlo por cualquier medio y por cualquier método, incluso llegando hasta el crimen, porque una cosa es la anticoncepción, que ya significa un desorden cuando es así indiscriminada, cuando es llevada por egoísmo, cuando se utiliza cualquier método para eso, y otra cosa muy distinta cuando se corta una vida ya comenzada, es decir, aquello que, como un eufemismo llaman ahora, la interrupción del embarazo, y que se llama el aborto, y que es el gran crimen de nuestro tiempo hipócrita, de este tiempo que tanto grita con el tema de los derechos humanos y con la proscripción de la guerra, y que, sin embargo, lo hace con hipocresía, porque hay algunos derechos humanos que interesan y otros derechos humanos que no interesan, porque hay algunos muertos que siempre tienen prensa y gente dispuesta a gritar por ellos, y hay otros muertos de los cuales nadie habla. Porque en nuestro tiempo se horroriza pensando en las costumbres bárbaras de los antiguos, hablando de aquel rey Herodes que hace matar a los inocentes cuando quiere matar a Cristo, pero hace silencio sobre los inocentes que son asesinados en nuestro tiempo por miles de millones. Simplemente, como ejemplo al azar, una estadística hecha en Estados Unidos, en todas las guerras en las cuales participaron los Estados Unidos, desde la Guerra de la Independencia a fines del 1700, hasta la guerra de Vietnam, el total de ciudadanos norteamericanos muertos en guerra es de 660.276. Pongamos 670.000 en más de 150 años de guerra.
El número de abortos en Estados Unidos en 3 años, 1970, 71 y 72, es de 1.530.000. Es decir, bastante más del doble, casi 3 veces lo que murieron en todas las guerras. ¿Y cuál es la diferencia? Yo lo pensaba, e incluso lo dije en un programa por radio, después que había terminado la guerra de las Malvinas. Nos duele y nos horroriza la guerra, el dolor de la guerra, sí, yo lo he visto de cerca. Yo fui capellán militar auxiliar y me tocó en muchas circunstancias durante la guerra de las Malvinas ir a visitar a las esposas de pilotos nuestros para avisarles de la muerte del esposo en la guerra. Y es bien doloroso. Pero ¿dónde está la diferencia? Que en la guerra el que muere tiene un arma en la mano y puede defenderse y sabe por qué está peleando y sabe, como lo sabían nuestros pilotos, por qué entregaban la vida, porque muchos de ellos eran voluntarios. En cambio aquí no, se mata a un inocente que no se puede defender. Y en la guerra la madre sufre por el hijo que está lejos, y la madre reza y la madre llora por el hijo que está lejos. En cambio en el aborto la madre se transforma en asesina de su propio hijo. Y en la guerra un médico es capaz de sacrificarse y de arriesgar la vida para curar a un herido bajo el fuego enemigo. En cambio en el aborto el médico, violando el juramento que ha hecho de defender la vida desde el primer momento de su concepción, se transforma en cómplice y en ejecutor principal de un asesinato. Y es un asesinato, es un crimen, y eso es algo que hay que decirlo con todas las letras. También existen esas manifestaciones pro-abortistas en Europa o en Estados Unidos, el cartel que dice mi cuerpo es mío. La mujer lleva el cartel que dice mi cuerpo es mío, como diciendo yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Primero que no, tampoco debería ser así, pero en segundo lugar, el niño no es una parte del cuerpo de la madre y un aborto no es como cortarse las uñas, como cortarse el pelo, como hacerse una operación de apéndice. Desde el primer momento de la concepción, es decir, cuando un óvulo femenino es fecundado por un espermatozoide, desde el primer momento en que empieza a vivir el niño como una célula pequeñita que habría que mirarla con microscopio, allí hay un ser que ya no es más el padre ni la madre. Hay un ser que tiene aquello que es un descubrimiento de no muchos años atrás, aquello que se llama el código genético y que es el código que está dado por la combinación de los ácidos ribonucleico y desoxirribonucleico y que ya existe desde el primer momento de la fecundación. ¿Y qué quiere decir ese código genético? Que ese nuevo ser ya está allí totalmente programado. En ese ser unicelular o bicelular, en ese óvulo fecundado, en ese cigoto, ya está allí todo lo que va a ser el ser que se va a ir desarrollando. Está el color de los ojos, el color del pelo, están las características físicas y las características psíquicas que ese niño hereda de sus padres, de los dos. Y desde el primer momento en que empieza a circular la sangre en un ser que se está gestando, puede ser que el grupo sanguíneo sea distinto del grupo sanguíneo de la madre, y sin embargo no hay rechazo. Ya es un ser distinto, no es una parte del cuerpo de la madre, no es un montón de células, es una vida que ha nacido, es una vida que se está generando. El año pasado, el Congreso norteamericano formó una comisión de sabios, formada por 5 sabios de fama internacional, recuerdo entre ellos el profesor Lejeune, un genetista francés que es el descubridor del cromosoma X21, el que produce el síndrome de Down, el bogolismo, una figura de primer orden en la ciencia mundial. 5 sabios, el Congreso norteamericano les preguntó desde qué momento empieza la vida humana, desde qué momento se puede hablar de que hay vida humana. Se reunieron desde distintas partes del mundo estos 5 científicos, analizaron, estudiaron el tema y unánimemente contestaron: la vida humana es vida humana desde el primer momento de la concepción. Y esa vida se la rechaza, esa vida se la corta, por métodos que a veces se confunden incluso con los anticonceptivos, como son el DIU, el dispositivo intrauterino conocido como espiral, y que no es anticonceptivo porque no impide la fecundación del óvulo, sino que hace que un óvulo fecundado no puede implantarse en el útero, en el endometrio, sino que sea expulsado, es decir, está provocando un microaborto porque la fecundación ya existió. El espiral o dispositivo intrauterino, hay que decirlo claro, es abortivo, pero estos son los muertos
por los cuales nadie protesta, ni la Amnistía Internacional, ni las comisiones de derechos humanos, ni los tribunales de las Naciones Unidas, ni la prensa. No protestan, no hablan de esos millones que son asesinados. Para mencionar una estadística argentina, el año pasado en el Hospital Rojo de Buenos Aires, que es un hospital de cancerología, sobre un grupo de mujeres que habían llegado al momento de la menopausia, es decir, que habían terminado su ciclo fértil, se hizo una estadística. Cada una de esas mujeres, entre esas mujeres el promedio era que cada 2 hijos había 1 camodaz abortos. O sea que de cada 3 embarazos, un poco más de un aborto. Si esa estadística se puede repetir en otros lugares de la Argentina, cada 3 vidas, por lo menos una es cortada desde antes de su nacimiento. Es algo que hay que señalar, ya va a aparecer este tema entre nosotros, ya será una de las consecuencias de la normalización. ¿Por qué se callan sobre eso? ¿Por qué cuando se pregunta y se ha preguntado públicamente y se ha preguntado con miles de firmas, la mayor parte de los políticos evitan hablar sobre estos temas? Como si no tuvieran importancia. Se les pregunta sobre el divorcio, bueno, no nos vamos a pelear por eso, no vamos a dividir a los argentinos por eso. Se les pregunta sobre el aborto, bueno, eso no tiene importancia, yo qué sé, eso está en la conciencia de cada uno. En las plataformas hablan sobre cualquier cosa, pero no se habla sobre la familia. Y si hablan, hablan con ambigüedad. No me refiero a ninguno en concreto, me referiría a todos o casi todos, pero es lamentable. O sea, no se habla con claridad, que lo digan. Algunos han tenido el valor de decirlo. Sí, nosotros estamos por el divorcio, estamos por el aborto. Bueno, lo dicen. Un católico sabe qué atenerse. Pero la mayor parte no hablan, y cuando les preguntan dan una serie de vueltas, contestan con ambigüedad, o se escapan. No se es claro de eso, no se quiere hablar de eso, no se quieren decir las cosas con claridad. Son los 2 fines del matrimonio, entonces, y 2 fines que van íntimamente unidos, el amor y la fecundidad. Y cuando entra una mentalidad de antinatalidad, de rechazo de los hijos, de mirar al hijo como un problema, de mirar al hijo solo como algo que hay que evitar, y cuando entra la pérdida por el respeto de la vida hasta el momento de asesinar al hijo en el vientre de su madre, una sociedad está enferma, está gravemente enferma. ¿Saben qué es lo que viene después del aborto? Es decir, cuando se empieza cortando a la vida en su origen, después de eso viene la eutanasia. Eso es algo que ya corre, que está corriendo cada vez más en Europa. Es decir, la eliminación de los ancianos, la eliminación de los viejos, la eliminación del que se encuentra enfermo. Hay un tal Crick, que es precisamente el descubridor de estos ácidos ribonucleicos y desoxirribonucleico, premio Nobel de Medicina, Francis Crick, que mira las 2 puntas de la vida y dice: debería considerarse la posibilidad de dar una nueva definición del nacimiento, fijando la fecha en 2 días después del parto. Así se podría examinar a los recién nacidos que no son seres humanos en el verdadero sentido de la palabra y administrar la eutanasia a los que naciesen deformes o con cualquier tara. Proposición del señor Francis Crick, médico y premio Nobel de Medicina. Y el mismo Crick dice: habría que situar la muerte legal, por ejemplo, a los 80 años, momento a partir del cual los médicos podrían ser eximidos de la obligación de intentar prolongar la vida del paciente. ¿Por qué se habla así o por qué no se habla de esto? Hay muchos intereses detrás de esto. Aquí tengo un artículo acerca del problema de la anticoncepción y del aborto que señala los intereses internacionales que hay detrás de esto. La Fundación Rockefeller, en primer lugar. La Fundación Rockefeller posee el control de las grandes firmas que fabrican los productos anticonceptivos: Robin, Xerox, Upjohn, Weintraub, Dalton, Schill. Mientras más liberales sean las leyes, más crecerá este mercado. Un mercado fabuloso que ha reportado a las compañías $90 millones en 1966. Por eso se tapa las consecuencias médicas que tiene el uso de la píldora. Hay intereses detrás de eso. Tengo aquí una bonita frase del presidente Johnson en las Naciones Unidas, pronunciada el 25 de junio de 1965. Fundemos nuestra acción sobre el hecho de que $5 para el control de la población
equivalen a $100 para el desarrollo económico. Y es mucho más fácil distribuir las píldoras que comprar las materias primas a su justo precio. Más fácil limitar el número de vivientes que repartir el pan en la mesa de la humanidad. Hay intereses detrás de todo esto, sobre todo para nuestros países, para nuestras patrias, que son sándwiches en el juego en la lucha de las grandes potencias imperialistas. Entonces, Dios los creó varón y mujer, distintos y complementarios el uno para el otro de distinto sexo, para que se amen, para que se ayuden y para que sean fecundos. Y si miramos esa fecundidad, nos damos cuenta que el cachorro humano es el más infeliz de todos los cachorros. Mientras los pájaros, mientras los cachorros del animal a los pocos días pueden defenderse solos, el cachorro humano necesita del padre y de la madre, no solamente durante unos días, sino durante muchos años. Y no solamente para comer, y para estar sano, y para vestirse, y para crecer, sino que lo necesita para la educación. Lo necesita para crecer culturalmente, para aprender a hablar, para recibir la primera educación en su conducta, en lo que va a ser el día de mañana. Y eso es irreemplazable. ¿Y qué es lo que nos muestra esa necesidad del cachorro humano? Precisamente que esa unión de amor entre el hombre y la mujer no puede ser una unión pasajera. Es una unión que es responsable, es una unión que es fecunda, es una unión que es responsable en los hijos, es una unión que es estable. Y esto no solamente porque la Iglesia lo diga así, está en la misma naturaleza de la cosa, que un hijo necesita de su padre y de su madre, que no basta una madre sola, un padre solo, hay veces en que tienen que hacerlo, bueno, pero no basta para educar a un hijo, es necesario que sean los dos los que estén en la educación del hijo. Entonces, precisamente, cuando se mira el tema del divorcio, también es algo que suele salir en los diarios. No, yo estoy en contra del divorcio porque soy católico. La unidad y la indisolubilidad del matrimonio no es solamente un problema religioso, es algo que está en la naturaleza misma de la unión del hombre y la mujer, en la naturaleza misma de ese amor, si ese amor es responsable, si ese amor no es un encuentro como el de los animales que echa un hijo al mundo para después desinteresarse de ese hijo. Ese es el aspecto que no se muestra del divorcio. Se habla del problema de los esposos, pero no se habla del problema de los hijos. Y ese problema, ¿cuántas veces lo tiene que encontrar el sacerdote? Recuerdo una vez yo iba caminando en Buenos Aires por la calle y una chiquita así me para por la calle y me dice, habría visto algo en la televisión, me dice, señor, ¿usted es un papa? Yo le digo, no, mira, gracias a Dios que no, yo soy un sacerdote nomás. El papa hay uno solo y está en Roma, me dijo. Y se quedó mirándome. Y yo entré en un negocio, en una librería, y entra detrás mío y me dice, sacerdote, ¿le puedo hacer una pregunta? Tenía un susto bárbaro la chica. Digo, ¿qué te pasa, querida? No, dice, resulta que yo en mi casa, mi papá tiene una mamá que no es mi mamá. Y mi mamá no está en mi casa. Y yo le quiero más a mi mamá, pero no me animo a decírselo a mi papá porque mi papá se pone triste. Yo pensé en ese momento qué inmensa tragedia había en esa chica que a su edad y con tanto susto era capaz de parar a un desconocido por la calle para preguntarle qué hacía en esa circunstancia. O sea, esa fecundidad tiene que ser una fecundidad responsable. Y sobre esto que está en la naturaleza misma de la cosa, ahí viene lo religioso. Recién aquí, todo lo que he señalado hasta aquí, está en la naturaleza del hombre y de la mujer y del amor del hombre y de la mujer y de la familia. Seamos o no seamos católicos, si miramos y respetamos la naturaleza de las cosas tales como han sido hechas. Si somos católicos sabemos que encima de eso hay un sacramento. Es decir, que Cristo a esa unión de amor entre el hombre y la mujer la bendijo con un sacramento, es decir, con un canal de gracia para fortalecerla. Y ese sacramento, dice San Pablo en la carta a los Efesios, es un sacramento grande que muestra la unión de Cristo con la Iglesia. Es decir, la unión de amor entre el hombre y la mujer cuando Dios la bendice con el sacramento del matrimonio, muestra la unión de Cristo con la Iglesia. Y aquí podemos resumir qué es la visión cristiana del matrimonio, cómo es el amor de Cristo con la Iglesia.
El amor de Cristo con la Iglesia en primer lugar es un amor total. El amor del hombre y la mujer, ya lo hemos insinuado, pero lo señalo ahora con más fuerza, tiene que ser un amor total, es decir, un amor en cuerpo y alma. Si no, no es amor verdadero. Donde solamente se aman los cuerpos, no hay un amor verdadero, hay una caricatura del amor. Si uno solamente se enamora de un cuerpo bonito, cuidado, porque después cuando el cuerpo pasa de la forma de la guitarra a la forma del barril, el amor se acabó, si uno solamente se había enamorado de la forma bonita que tenía el cuerpo. No hay ahí un amor verdadero, el amor tiene que ser total, en cuerpo y alma. Y cuando dos almas llegan a ser una sola cosa, ahí sí, ahí pasa aquello que decíamos antes, de que con el tiempo el amor va creciendo, a pesar de que los cuerpos, bueno, también van creciendo. El amor de Cristo y de su Iglesia es un amor total, es un amor entre dos personas. El amor tiene que ser entre dos personas y no solo entre dos cuerpos. El amor de Cristo y de su Iglesia es un amor definitivo. Esa unión entre el hombre y la mujer que se hace responsable en los hijos, y por eso no es un encuentro pasajero, sino que es un encuentro definitivo, de una vez para siempre. El sacramento la bendice y la refuerza. Cristo le dijo a los judíos, Moisés permitió repudiar a la mujer, dice, al principio no fue así, Dios los hizo para que fueran una sola carne, y Cristo confirma con su palabra esa unión cuando dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, que no lo separe el hombre. El problema no está solamente en el divorcio, no sé si son ciertas las cifras que dan, por ejemplo, Alfonsín, de que hay 2 millones de divorciados. No sé, pero puede ser, son muchos. Ciertamente los matrimonios se destruyen, ciertamente la familia está en crisis entre nosotros. Pero el problema no está en poner la cosa en el divorcio. El divorcio es abrir una puerta. El divorcio es hacer fracasar a muchos matrimonios que van al matrimonio pensando, y bueno, vamos a hacer la prueba. Total, si fracasa siempre tenemos una puerta para disparar. Se destruye, con el divorcio se abre una puerta. Se destruye la familia por medio del destape, de la pornografía, que rebaja la dignidad del hombre y que rebaja sobre todo la dignidad de la mujer, que es más víctima, que termina siendo una carnada, un enganche para vender cualquier producto. Mañana hablaremos algo sobre esto. Primero se ensucia el sexo, se ensucia el amor, se rebaja, y después, claro, la solución es el divorcio. Es un amor que no traiciona. Esta es otra de las cualidades del matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano tiene que ser un amor fiel. Recuerdo que precisamente en alguna de mis capellanías militares me contaba un capitán de Fuerza Aérea la discusión que había tenido con un oficial superior. Estaban un día en la mesa y este hombre lo ubicaban bien como católico y que invitaba gente a retiros y no sé qué, a pesar de que había sido bastante vago antes del primer retiro que hizo, y bastante aventurero. Y un oficial superior, hablando en la mesa, lo mira de reojo y dice, sí, dice, porque al oficial que no le gustan las mujeres es un sarnoso. Y me decía el capitán, yo me hice el burro, como diciendo, la cosa no viene para mí. Pero el otro la repitió 2 y la repitió 3 veces. Y entonces me decía el capitán, bueno, yo tuve que tomar la cosa porque ya era demasiado evidente. Disculpe, señor, dice, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué, capitán? Le dice el otro irónico, no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, de que el oficial que no le gustan las mujeres es un sarnoso. Dice, para mí, dice, o es un maricón o es un mentiroso. Dice, ahora eso sí, dice, yo soy casado, dice, me gustan muchas otras que no son mi señora, pero yo soy fiel y me la aguanto, y no se crea que es fácil. Dice, pero eso es ser hombre. Y el otro se quedó sin saber qué decir. Para Pior yo tenía el día siguiente para los oficiales una charla parecida a esta, comienzo de una serie de 3 charlas para ese grupo de oficiales. Yo no sabía nada oficialmente, de modo que toqué el tema y revolví bastante. El oficial superior que había hecho la broma no apareció más en ninguna de las otras charlas. O sea, tenía un sentido de fidelidad. La unión de amor de Cristo con la Iglesia es total, definitiva, fiel y sacrificada. Cristo se une con la Iglesia en el sacrificio de la cruz. Y eso es algo que está presente en la vida del cristiano y es algo que está presente en el matrimonio cristiano. No hay vida cristiana sin cruz. Y yo diría más, no hay vida humana sin cruz. Y a veces la tentación de este tiempo es querer hacer un cristianismo fácil, un cristianismo sin lucha, sin esfuerzo, un cristianismo aguado.
un cristianismo en el cual se ponen entre paréntesis algunas verdades de la fe y se ponen entre paréntesis 2 o 3 mandamientos que nos resultan más difíciles. Y no solo eso era el cristianismo. La vida fácil, la vida cómoda, la vida acostumbrada a la diversión, al placer, a la falta de esfuerzo. Hay estadísticas en Buenos Aires de que entre un 20 y un 25% de la población tiene algún tipo de tratamiento psicológico, de tratamiento psiquiátrico o toma algún tipo de pastillas estimulantes para mantener el temperamento, y de ese 20 o 25% la mayor parte es lo que se llama estrés o neurosis depresiva, que significa que una falta de adaptación al ambiente social, una falta de capacidad de esfuerzo, capacidad de lucha. Cuando uno se encuentra con un problema, en lugar de enfrentar el problema y de luchar y de superarlo, uno renuncia, va pegando la curva, lo esquiva, y así la voluntad se va debilitando y el hombre va entrando en un vértice depresivo que puede llegar a ser una verdadera enfermedad. ¿Por qué? Porque cada vez se sabe menos luchar, porque en nuestra sociedad estamos acostumbrados a muchas comodidades y a las cosas fáciles. Entonces, donde aparece el primer inconveniente, tiramos la toalla, tiramos la esponja. Y eso es lo que pasa en tantos matrimonios. Hace algunos años atrás, el momento de crisis de un matrimonio era después de 10 años de casado. Ahora es frecuente que un matrimonio dure 1 o 2 años y al primer inconveniente que salió, la primera discusión seria, el primer problema, puma, reventó y se fue cada uno a su casa y la cosa se acabó. No hay capacidad de esfuerzo, no hay capacidad de sacrificio, no hay capacidad de lucha. Algunos piensan, van al matrimonio con una inmadurez total. Piensan en el momento en que se casan que el matrimonio va a ser una especie de noviazgo de luna de miel que va a durar toda la vida. Y no es así. Es una unión en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Eso está en el ritual de la iglesia y está en la realidad. Y un amor se hace firme cuando es así, cuando es en las buenas y en las malas. Cuando dos hombres, cuando un hombre y una mujer marchan juntos en los momentos de alegría y cuando marchan juntos en los momentos difíciles, cuando saben perdonar, cuando saben superar una dificultad, cuando sabe cada uno comprender al otro, cuando saben reconciliarse y volverse a encontrar, así se forja un amor, así se forja una amistad verdadera, en la lucha, en la dificultad, en el esfuerzo, en la cruz. Si queremos todo fácil, todo regalado, somos incapaces de enfrentar la vida, somos incapaces de enfrentar la lucha, somos incapaces como cristianos de cargar la cruz. Y esa unión en Cristo es fecunda, no solo con esa fecundidad material de la que hablábamos, sino que en un matrimonio cristiano no solamente hay hijos para la familia, ciudadanos para la patria, sino hijos para Dios. Hay una semilla de vida divina que esa familia tiene que cuidar y tiene que hacer crecer. En un matrimonio cristiano no solamente importa que el hijo no le falte qué comer, no le falte con qué vestirse, no le falte una carrera, sino se preocupan de que ese hijo nazca y crezca como un cristiano, con la palabra y sobre todo con el ejemplo de los padres, porque los niños miran lo que se les dice, pero sobre todo miran el ejemplo, miran la conducta, miran aquello que los padres hacen. Y esto nos puede llevar a concluir señalando que la familia cristiana tiene que estar fundada no sobre la arena movediza de las pasiones y de los sentimientos que van y que vienen y que cambian, sino que tiene que estar fundada sobre la roca que es Cristo. Tenemos que pensar que cuando una parejita de novios cristianos viene delante del altar en la iglesia para pedir la bendición de Dios sobre la familia que nace, los que se comprometen no son 2, son 3, y no como el matrimonio postizo que decíamos antes. Son 2 aquí en la tierra y 1 en el cielo. Son los esposos nuevos, los novios, los que se comprometen para ser fieles, para amarse, para ser fecundos, para seguir juntos adelante, cueste lo que cueste. Pero también Cristo desde el cielo se compromete con ellos. ¿Y se compromete para qué? El sacramento es un canal de gracia. Y Cristo en el matrimonio se compromete a darles en cada momento las gracias que esos esposos van a precisar para ser fieles a esa palabra que se dieron aquí delante del altar. Eso es lo que tienen que recordar los novios y los esposos cristianos. Que si ellos son fieles y que si esa fidelidad se la recuerdan a Cristo, y recordándole el sacramento del matrimonio le piden las gracias para esa fidelidad, para ese amor, para esa familia, Cristo no les va a fallar. Cristo no les va a fallar. Cristo los va a bendecir en los momentos buenos y en los momentos de alegría.
y Cristo le va a dar la fuerza que ellos necesitan en los momentos de dificultad. Pero eso hay que recordarlo desde el principio. Eso es recordarlo desde el primer momento del matrimonio para no tener que recurrir cuando ya es demasiado tarde, cuando ya las cosas se han dejado correr, cuando ya el amor ha muerto, cuando ya uno se ha metido en una situación sin salida. Entonces si viene, uy, ¿qué hago? Viene la situación en que me encuentro. No, esas cosas hay que mirarlas desde el primer momento. Y entonces, si tenemos en cuenta ese orden natural que señalábamos al principio y la bendición de la gracia de Cristo sobre eso, tenemos lo que es para nosotros como cristianos fortalecer, sanar y restaurar esa familia que es la célula fundamental de la sociedad y que cuando se enferma y se disgrega es un signo de una sociedad en disgregación, de una sociedad cancerosa, y que cuando es fuerte o recupera la fuerza y la salud es signo de que esa sociedad está empezando a recuperar su salud.